de las Américas ha desarrollado una amplia serie de estudios sobre los Andes peruanos, centrándose en los movimientos sociales del siglo XVII. Es autor de diversas publicaciones, entre ellas Tupac Amaru, Agamarra, Cusco y la formación del Perú republicano, 1780-1840, el año 1999, Colonialismo en ruinas, Lima frente al terremoto y el tsunami de 1746. Y un nuevo libro, La rebelión de Tupac Amaru II, que lo he escrito para la Universidad de Harvard, que tendrá el honor y el agrado de presentarnos este martes 21 de octubre a las 11 de la mañana, con los comentarios de Cristóbal Jovín. Bueno, damos por iniciado la conferencia del doctor. ¿Uso el micro o se escucha sin micro o no? De acuerdo. Prefiero usarlo, sí. Si no escucho, así me indican. Bueno, quiero agradecer a todos, a los organizadores que se han portado muy bien, o sea, han sido muy eficaces, muy atentos. Ha sido una invitación. Yo tengo una agenda un poco cargada y no quise serme el extranjero, el gringo complicado, pero en fin, se han portado muy bien. Agradezco a todos estar presentes. Yo tengo, y me encontré con un egresado, varios egresados de aquí. 2 veces he dado charla, creo, en este mismo salón, y las 2 veces me acuerdo de un buen diálogo, preguntas, etc. Así que no pienso hablar los 40 minutos que me han cedido, además andamos un poco atrasado de tiempo. Creo que tengo observaciones, alguna cosa, será una cuestión de unos 20 minutos, 25 minutos, con tiempo para preguntas sobre lo que presento aquí y también sobre otros temas. Pero quiero reiterar mis agradecimientos por la invitación. Decidí presentar algo sobre independencia porque en el reciente Congreso de Historia en Cusco, en agosto de este año, vimos que en varias mesas que tienen que ver con rebeliones del siglo XVIII, los caudillos, la independencia misma, todas las preguntas y la discusión se tornaba frente al bicentenario y la independencia. Hemos vuelto a esos temas y estamos en un momento pre-bicentenario con más discusión, más polémica, más concursos, etcétera, etcétera, ¿no? En Cusco me sorprendí, yo he pasado muchos años en Cusco, que bueno, es el bicentenario del levantamiento de 1814. En este congreso hace 2 meses, Pumacahua fue tema muy polémico. ¿Cuál fue el papel de Pumacahua? ¿Por qué se llamaba la rebelión de Pumacahua y no los hermanos Angulo? Y hubo una discusión bastante fuerte sobre eso, así que quería volver a eso, ¿no? Ese debate creo que no ha sonado tanto en Lima, porque los de Cusco pretenden que el bicentenario comenzó ya en 1814, por lo tanto hoy en día 2014. Es un debate menor, me parece, la fecha, pero sí es parte de un debate extenso sobre la independencia, el papel de Perú, un debate que no ha terminado. O sea, yo creo que era muy fuerte en la época de Velasco, se prendió bastante, mejoró bastante con la colección documental de Independencia Peruana, 86 tomos que permiten un buen trabajo sin ir a archivos. Pero el debate se queda un poco, muchos historiadores se han cansado, nos hemos cansado del debate siempre, pero creo que vuelve a tener bastante relevancia hoy en día. Y lo que sobre todo resalto el gran interés de los estudiantes, sobre todo en estos temas. Así que lo que presenta aquí son algunas observaciones sobre los debates y algunas recomendaciones o sugerencias, ¿no? En realidad, la primera observación es que faltan estudios. Desde el libro clásico de Enrique Bonilla y Karen Spalding, que enfrentaron a la visión del gobierno de Velasco frente a la independencia, no se ha estudiado mucho. O sea, hay trabajos, no quiero reconocer a unos, y en esta charla, quise decir eso antes, no voy a citar a mucha gente, o sea, no es falta de respeto, sino para no prolongar la cosa, hablar de autores, pero sí hay trabajos. Pero no había una investigación
con mucho diálogo, ¿no? Todavía hay grandes vacíos a pesar de la colección documental, la colección del Bicentenario de Tupac Amaru y otras colecciones documentales, ¿no? La excepción con eso es lo que llamamos la historia regional, ¿no? Ahora sí hay buenos trabajos sobre la independencia en Cajamarca, Piura, Huancavelica, Tacna, Arequipa, Puno. Son ejemplos que saqué de mi estante de libros. O sea, se ha estudiado desde la perspectiva local, a veces de un pueblo o de regional, tipo Huancavelica. Pero lo que encuentro yo, no hay mucho diálogo. Lo del Cusco, en Cusco, se ha trabajado, hay buenas tesis de la UNSAC sobre, por ejemplo, Angulo, pero estos investigadores no están dialogando con los de Arequipa, los de Tacna, y creo que falta mayor diálogo nacional, de verdad. Y estos trabajos, y acá es una visión muy general, tienden a quedarse en lo regional, y yo creo que en mi libro, que se mencionó sobre el Cusco, en la transición de colonia a república, tiene algo de esto. O sea, el diálogo no dialogó lo suficiente en un marco nacional y un marco internacional, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué falta estudiar? Yo creo que la misma incógnita siempre sigue. Y aquí perdona al nacionalismo, y creo que tiene toda razón, quiere preguntar qué papel tiene un extranjero hablando sobre eso, pero creo que son debates que hay que hacer, ¿no? La incógnita sigue sobre el papel de la independencia, sobre los temas que voy a trabajar. El nacionalismo tiene muchas caras, tiene muchas perspectivas, pero uno de ellos es una reacción frente al extranjero o limitar el análisis, cosa que yo cuestiono. Entonces, la incógnita a la cual me refiero incluye primero el significado de la independencia. ¿Qué es la independencia? ¿Qué significó? La gran libertad de España, pero más allá, ¿qué significó para Perú? Económicamente, ¿mejoró el país? El extrañado historiador Alfonso Quirós, que murió el año pasado, hace 2 años, tiene un proyecto mostrando que no terminó, de una forma que el costo económico ha sido muy fuerte. Y él quiso plantear en un libro que de alguna forma la independencia tal vez haya sido negativo para la economía. Ahora, es un tema muy polémico, hay que ir más allá, pero exactamente qué significó para los peruanos y los diferentes peruanos. El tributo indígena, por ejemplo, seguía. ¿Los indígenas estaban mejores con los españoles o en las repúblicas? Es una pregunta totalmente abierta, y esto creo que estaría de acuerdo Marisa Remí, Luis Miguel Glave, Noria Sala, Neus Escandel, gente que han trabajado, Víctor Peralta, que han trabajado ese tema, están todavía en debate. ¿Cuál ha sido el impacto de la independencia para los indígenas? Esta pregunta es qué significaba la independencia. La pregunta más básica, más grande, más amplia, sigue en pie para mí. ¿Cuál es el significado? ¿No? Entonces, dentro de eso, algunas otras incógnitas. Una que ya mencionamos y no deja de interesar a mucha gente es la cronología. ¿Cuándo comenzó la independencia? Yo acabo de publicar en inglés, espero que salga muy pronto en castellano, un libro sobre Tupac Amaru, y la pregunta sobre Tupac Amaru sigue latente, sigue en pie. ¿Es el comienzo de la independencia? Por un lado, de ninguna manera. Tupac Amaru no buscó lo mismo, la independencia política, como buscaban San Martín, Bolívar, a cualquier 30 años después. Pero sí rompió con los españoles, buscó un cambio radical y drástico. Fue el comienzo, ¿no? Esto es gran parte de lo que para mí son debates muy abiertos. ¿Qué significaba los procesos de Surandino? 1808 a 1814, Tacna, Arequipa, Cusco, los hermanos Angulo, que toman una buena parte del territorio. Los hermanos Angulo llegan hasta Arequipa, llegan hasta Puno, llegan hasta Ayacucho, incluso van para el norte, cosa que no logra Tupac Amaru. ¿Es el comienzo de la independencia? Sí. ¿Es la misma independencia de la fase costeña? Para nada. Tiene una visión muy, muy diferente. Tal vez una alianza con Charcas o Alto Perú, lo que iba a ser la Confederación Perú-Boliviana. Pero ese debate, que a veces algunos dicen, bueno, que son debates historiadores, cronología, cuando comenzó, está muy abierto. Creo que habría que trabajar esto bastante más, ¿no?
ver, por ejemplo, como dije, la relación de esa primera fase de sur andino con la segunda fase en la época de Bolívar y San Martín, ¿no? Y esta cronología los historiadores están discutiendo mucho, en parte porque ya otros países han tenido su bicentenario, y la misma pregunta, ¿cuándo va a ser el bicentenario en Perú? Cusco ya quiere declarar que ya fue, o ya faltan 2 meses, porque debe ser 1814. Por un lado, yo como historiador, mi propia manera de pensar, me parece normalmente esta cosa de fechas no tiene mucha importancia, que cuando comenzó o no, cuando celebramos, pero parte de un debate mayor sobre qué la independencia, cuándo fue, qué fue para los peruanos, y estoy hablando de término mute, o sea, un país muy heterogéneo, ¿no? Así que la cronología sí puede tener importancia. Bueno, otra incógnita sobre la independencia, el contenido social. ¿Qué era el papel de las clases populares? Eso fue, de alguna forma, el gran argumento de Heraclio Bonilla, Clarence Paul en 2071. No, perdón, me equivoqué de siglo. 1961, diciendo que la independencia no fue igual para todos. No fue un acto donde 100% de los peruanos se pusieron de acuerdo, pelearon contra los malditos españoles. No, la complejidad de las batallas es mucho mayor. En muchas de las batallas, la mitad de los realistas o más eran peruanos, y algunos de los rebeldes eran españoles y criollos. O sea, tiene un contenido racial, clasista, regional, muy, muy, muy complejo. Este tema, curiosamente, se ha abandonado, se ha dejado de trabajar. ¿Qué es el papel para las clases populares, no? Heraclio Bonilla, a quien respeto mucho, tiene algunas opiniones muy polémicas, pero decía que una generación de historiadores, y me incluyó en esa crítica, tuvo una visión muy romántica de los campesinos, diciendo que ellos sí tuvieron una visión política, que lucharon no por necesidad o por obligación, porque tienen una visión, igual que otras clases sociales. Heraclio dijo, es una visión muy romántica, no hay pruebas y estaban obligados a pelear. La verdad está al medio, creo. Creo que sí una generación de una visión algo romántica frente a las clases populares, pero estas preguntas tan básicas, ¿qué significaba para sectores sociales? ¿Por qué pelearon? Está todavía en pie. Creo que hay que trabajar bastante eso también. Bueno, vinculado, la cuarta incógnita, sí, significado, cronología, contenido social, es todavía algo muy básico, y eso lo comentaba mucho en Cusco, creo que algunos de ustedes, algunos alumnos de Villarreal estuvieron presentes, es la experiencia de la independencia. La historia social en el Perú y en varios países más ha dejado de estudiar cómo se vive algo, cómo la gente entendía, o sea, cómo se luchaban, cultura material, con qué, cómo concebían mentalidades, cómo era el momento de pelear. Entendemos eso de alguna forma de los dirigentes. Tenemos una idea de la ideología de San Martín, tenemos una idea de la visión o visiones políticas de Bolívar, pero la gente común y corriente, ¿cuál era su experiencia? A veces cuesta, porque no solo es la visión romántica, no era que se levantaban, quiero ser independiente, fueron a luchar, eran mártires. La historia es mucho más compleja, normalmente. A veces luchaban por la obligación, a veces luchaban porque querían quitarse de la casa. Esto es muy común. La gente joven va a entrar a una lucha, un movimiento social, porque están hartos de sus papás. La Revolución Mexicana se ha trabajado mucho. Lo que quiero decir ahí, con algunos ejemplos, un poco sueltos, es falta mucho entender la misma experiencia de la independencia. Cómo se peleó, por qué algunos sectores sí, algunos no. Volviendo a casi lo que es la microhistoria, nos abre bastante sobre ese tema. Y finalmente, como incógnita, el espacio, ¿no? Una manera de estudiar la independencia es no pensar que Perú tiene que terminar siendo lo que es hoy en día. Lo del sur andino tiene visión de una alianza con lo que iba a ser Bolivia y lo que es lo que era el norte de Chile, ahora casi el centro de Chile, puede robar una parte de Perú, pero las alianzas con Tarapacá, con el sur, son muy importantes, ¿no?
Ganó al final la fase costeña, ganaron San Martín, Bolívar, pero lo del sur tiene otra visión. Se trabajó muy poco, y eso conversé ayer con un historiador, Trujillo, el norte, tenía idea de alianza con lo que llegó a ser Ecuador o Colombia. Esta visión del espacio hay que pensar más. No hay que pensar que lo que llegó a ser Perú era la única alternativa. Era un poco al azar, o por lo menos ha podido ser muy, muy diferente. Creo que tomando en cuenta esas alternativas, nos abre algunos caminos bien importantes. Entonces, lo que voy a pasar ahora son algunas sugerencias a dónde podemos llevar las investigaciones frente a la independencia. Y aquí sí quiero decir, he hecho la ponencia y he quitado nombres, no es falta de respeto, si esto escribiría, obviamente citaría más Carlos Phelan, Víctor Peralta, muchos autores más, pero estoy hablando de tendencias generales. Hay excepciones, ustedes me pueden decir con mucha razón, pero el espacio, eso lo ha trabajado Juan Carlos Tensoro, o la experiencia, qué tal la novela de tal persona. Hay otras excepciones, pero digo como corriente masiva o colectiva. Bueno, entonces, repito, no voy a citar a autores, pero en las preguntas, y estoy con el deseo de terminar para abrir diálogo y preguntas, mi primera sugerencia es trabajar los realistas, entender el otro lado, lo que han perdido. Siempre es importante en la historia estudiar lo que perdían, pero tomarlos en serio. No son simplemente los malos de la película, los jefes, o unos ignorantes o vendidos, los soldados. Importante, ¿por qué perdieron? ¿Por qué pelearon? Cecilia Méndez de alguna forma ha comenzado este trabajo. Recomiendo mucho los trabajos de una colombiana, Marcela Echeverri, que ha estado en Lima un par de veces. Entender esto, ¿no? Para dar un ejemplo de Tupac Amaru, es verdad que sabemos es muy difícil investigar sobre los mismos rebeldes, los soldados. Muchas veces no aparecen su nombre, son los realistas. Hay informes de realistas, dicen, bueno, capturamos a Antonio Bastidas, me estoy acordando de un documento. Mencionan a algunos oficiales de rebeliones, pero al final ponen, y matamos a 400 o 500 indios, usaban ese término. O sea, ni mencionaban, no tenían nombre, eran muertos, eran casi desaparecidos, casi. Pero por otro lado, igual pasaba con los realistas. Los realistas que llegan de Lima son mayormente, sabemos, son mulatos, afroperuanos, gente humilde de Lima, a veces fueron para ganar algo, también fueron obligados y nunca están mencionados. Igual pasa en la batalla y murieron 18 realistas. Si es un oficial, un jefe, sale su nombre. Puedo ver si es criollo, español, si es limeño, si es cusqueño, si matan a un curaca famoso o prestigioso, lo mencionan. Pero es un pobre soldado de Lima peleando por los realistas, no mencionan su nombre, aparece así nomás. Y esta gente lo pasa muy mal, porque no quiero volver es otro tema aparte, pero los realistas que capturan a Tupac Amaru vienen de Lima a Cusco, fines de 1780, llegan en 1781, caminar de Lima, no tengo que explicar, obviamente, si la idea es dónde vamos a Cusco, o sea, suben por Huancavelica, suben y van por los Andes, la caminata, la llegada es atroz. Los primeros meses tienen un éxito, capturan a Tupac Amaru, son los victoriosos, hablan de su gran caballo, su armamento, pero ahí en la segunda fase de la rebelión lo pasan muy mal, los soldados ya no tienen zapatos, están hambrientos, las carpas rotas y está peleando en lo que es la raya, la zona entre Cusco y Puno, que está a 4.000 metros. Están muertos de frío, muy enfermos. Otra vez tenemos que entender, pongo ese ejemplo porque creo que es necesario entender por qué pelearon, cómo pelearon. ¿Fue obligación? Probablemente. ¿Cobraron algo? ¿Qué visión tenían? ¿No? Y esto para mí, si habría una manera de repensar la independencia, es entrar por las fuerzas populares que apoyaron a los realistas. Los esclavos muchas veces apoyaron a los realistas. Bonilla, y en un texto, bueno, en varios textos dice que fue obligación.
sus dueños eran realistas, tienen que pelear por ello. Pero se ha encontrado en Colombia, por ejemplo, en Brasil, que muchos esclavos negociaban su libertad o la libertad de los hijos en cambio de pelear por los realistas. Mientras que los criollos, muchos eran los dirigentes, eran dueños esclavos, no querían para nada hablar de libertad. Así que para un esclavo puede haber sido más lógico, mejor haber peleado por los realistas. Igual algunas comunidades, sabemos algunas comunidades cerca de Guanachirí que han hecho una alianza con los realistas pensando que iban a poder mejorar. Lo que pasó, si mejoró o no la relación con el Estado, no sabemos, falta estudiar. Pero es una muy buena entrada, me parece, entrar a los realistas, dejar de que pensar son los malos, son los perdedores, sino tomarlos en serio, como personajes históricos. Segunda sugerencia, volver, como dije, a la cuestión de la cronología, ver el tiempo. El debate que cansó a muchos, si Tupac Amaru fue el comienzo o no, creo que habría que volver a hacer, porque la independencia de Perú no es 1821, no es 1824, son décadas de luchas fascinantes, y ir más allá, pero ver los cambios con el tiempo y, como dije, las alternativas. Entonces, sugerencia, primero estudiar los realistas. Segundo, tomar más en cuenta la cronología o el tiempo. Tercera sugerencia, volver la historia social. Una vez en un taller de historia que hicimos en Cusco, un SAC, estamos cansados de ensayos sobre lo mismo. Dije, piensen en el cine. Si ustedes tendrían que hacer una película, ¿cómo sería la independencia? Todas las preguntas anteriores, cronología, historia social, la experiencia entre eso. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo se mantuvieron las jerarquías? Sabemos que los Tupac Amaru, por ejemplo, él andaba en caballo, él y sus dirigentes tenían carpa, los soldados indígenas no tenían, los realistas más todavía, tenían símbolos. ¿Cómo eran las jerarquías? ¿Cómo se vivía? ¿Cómo eran las batallas? El sufrimiento, el placer de la victoria, el saqueo, las violaciones. Nunca, creo que nadie ha trabajado las agresiones sexuales en la independencia, ese tipo de cosas. Es complicado, pero es factible con la fuente que hay. Hay que volver a verlos. Mi generación, la generación, yo diría las últimas generaciones de historia, una visión muy estructural, muy de lejos. Entrar de cerca, entrar biografías, entender personajes para plantear estas preguntas mayores. Me parece una buena salida pensar en el cine, no que van a ser películas, pero cómo serían las mismas escenas, cómo fueron las batallas, cómo fueron las retiradas, pensar en eso. Ahí entra, por ejemplo, entra fácilmente en un tema que no he mencionado, el papel de las mujeres en la independencia. Se ha trabajado poco, hay un libro reciente, hay unos ensayos, sabemos muy poco, por ejemplo, de la soldadera, las mujeres que apoyaron. Yo, mi frustración, el libro de Tupac Amaru, resalto mucho, tengo algunas novedades sobre Micaela Bastidas y Tito Conde Maita, otra cacica importante, curaca importante, pero no hay fuentes, o muy difícil encontrar sobre las mujeres. Sabemos que cuando hablaban de los rebeldes, que 8.000 tropas, si eran 8.000 soldados rebeldes, venían con por lo menos 5.000 familiares o otras mujeres, que buscaban leña, preparar la comida, una división de trabajo muy tradicional. Estas mujeres tampoco están mencionadas. Muy pocas veces en las fuentes hay algo. Se puede trabajar con mucha paciencia cuál es el papel, superando la idea de lo que es automático, lo que no está mencionado en el archivo, encontrar fuentes. Creo que eso es importante, y esto de la idea del cine. También esto parece una sugerencia contradictoria. Creo que hay que trabajar en microhistoria, entrar muy de cerca, cómo vivían pueblos, cómo vivía la gente, entrar en la biografía. En Cusco conversamos mucho en el plenario, la falta de tradición de Perú de biografías. Es un país casi sin, bueno, hay excepciones, ya estoy pensando, podría mencionarlo, lo tengo aquí, hay buenas biografías, pero no hay mucha tradición de autobiografías. Un país, justo un amigo colombiano me decía que bastante más común.
Y como siempre buscamos lo estructural, los cambios radicales, nos olvidamos a veces de los personajes. Pero no quedar en eso, o sea, no solo hacer biografía. Si uno dice la tesis va a ser la historia de tal persona en tal año, tiene que ir más allá. O sea, mover el análisis desde microhistoria o lo biográfico, lo personal, hacia el trabajo comparativo y ahí mover a esas incógnitas que mencioné al principio. Bueno, estas son algunas, digamos, mi visión del estado de la cuestión. Creo que estamos al punto de ver nuevos estudios sobre la independencia. Veo interés en la tesis, por lo menos en Cusco y algunas universidades extranjeras en eso. Hay mucho que hacer y hay que seguir adelante. Felizmente lo que faltan son fuentes, investigadores. Fuentes hay. Ustedes tienen el lujo de estar a 3, 4, 6 cuadras de los dos archivos, 6, 8 cuadras, están acá. La colección documental no se ha trabajado bien suficientemente. Son 86 tomos, son de evidencia, fuentes sobre todo de España, pero también nacionales, importantes. Se puede trabajar. Fuentes no faltan. Investigadores tampoco faltan. Hay que volver a la tradición, a la buena tesis y seguir trabajando. Bueno, entonces he hecho sugerencias micro, global, comparativo. Lo que hay que decir es investigando. A veces los alumnos en Cusco, una de las preguntas a mí, a Juan Marchena y otros, ¿hay algo nuevo? No se ha estudiado todo, y los dos con Juan Marchena, con quien discrepo de muchas cosas, pero nos llevamos bien. No, faltan más bien muchos estudios. Entonces, reitero mis agradecimientos y digo, adelante, ustedes son los que tienen que hacer eso, y llenar esos vacíos y ampliar y mejorar el debate sobre la independencia. Muchas gracias. Bueno, agradecer a Charles Walker por su ponencia. ¿Alguna pregunta por parte del público? Ante todo, doctor, me ha encantado su exponencia. No imaginaba que podría indicarse a tantos datos y sobre todo Camaro. Y al escucharlo hablar a usted y interesarse por la historia peruana, me provoca una especie de regocijo y admiración. Bueno, acá va mi pregunta con respecto a la independencia. Hay teorías que indican que la independencia del Perú, algunos afirman que la independencia fue concedida por presión de Simón Bolívar y San Martín, y otros dicen que no, que fue autóctona de aquí, que surgió por fue del Perú que quería independizarse. Yo quisiera saber cuál es su opinión al respecto. Muy bueno, pero ese es el que no mencioné, ese gran debate, ¿no? De independencia concedida o no. Yo creo que son términos muy exagerados. Sin lugar a dudas, el Perú, frente a otros países, fue de independencia tardía. Esto creo que refleja la derrota de los rebeldes surandinos, por ejemplo, y también la clase alta limeña no quería la independencia. O sea, ambos argumentos, digamos, el tiempo y también el contenido social. En Lima, la aristocracia limeña, esto lo ha resaltado Alberto Flores Galindo en Aristocracia y Plebe, un libro clásico que todos deben leer. Se favorecía con el colonialismo y temía perder ese favoritismo, y también temían perder el control social frente a una ciudad heterogénea, multirracial, una ciudad muy movida, ¿no? Así que creo que en parte se explica tanto por la derrota en el sur, en Pumacao, Angulo, y también por Lima. Así que mi respuesta es que es ambas cosas, ¿no? Hubo mucha resistencia, la visión del gobierno de Velasco, que hubo un apoyo masivo a la independencia, fue una exageración, sin duda. Pero la otra idea, que nadie quería independencia o que se durmió el Perú, y eso es el chiste, lo que dijo Bonilla en una ponencia, también es una exageración. Es algo intermedio, ¿no? No es casualidad que
los centros. México celebra Hidalgo Morelos, pero también demora mucho. O sea, no es casualidad que los centros coloniales demoran más, porque el poder español está centrado en México, en Veracruz, en Acapulco, o sea, los tres ejes de México y en Lima mismo. O sea, creo que hay que ver también el aspecto militar. O sea, al final ni uno ni el otro, diría yo. Gracias. Bueno, gracias por la ponencia, doctor Charles Walker. Damos por finalizada la ponencia magistral del doctor. Bueno, invitando a la siguiente mesa del licenciado Javier Pérez Valdivia. Muchas gracias. Fuertes palmas.